Saludos, sean bienvenidos a la presentación del capítulo 6 del libro de Texto de Ashby de parte de los estudiantes Catherine Guerrero y José Soler. Más allá de la elasticidad, plasticidad, cedencia y ductilidad, siendo este el enfoque de diseño escogido por el equipo. Al final de esta presentación habrás aprendido alcance y descripción del enfoque, índices de material, mapas de material y propiedades fundamentales del diseño de acuerdo a este enfoque. ¿Qué hay más allá de la elasticidad? Es la pregunta. Cuando un material es sometido a una fuerza, ya sea carga, esfuerzo o tensión, y se pasa del límite de elasticidad, se producen en él deformaciones, que es el cambio en el tamaño o forma del material. En el momento en que los materiales empiezan a deformarse de manera permanente, es decir, que no vuelven a su forma original, estamos en presencia de un comportamiento al cual llamaremos plástico. Un material presenta dicha plasticidad cuando en él existen ciertas imperfecciones en la red, llamadas dislocaciones. Estas imperfecciones permiten que los materiales cumplan con numerosas funciones que pueden llegar a interesar a nivel de ingeniería y de construcción. Por ejemplo, ser moldeados, tolerar fuerzas de impacto y absorber energía. El límite elástico o esfuerzo de cedencia es el esfuerzo necesario para que un material experimente una deformación permanente o plástica. La ductilidad, por su parte, es la capacidad de un material de deformarse sin romperse. Esto se va a abordar más adelante. Estas son cualidades buenas. No obstante, la cedencia no planificada de un material puede llegar a causar un desastre. Por esto, como ingenieros, nos vemos en la necesidad de conocer los siguientes conceptos para poder entender el diseño en este enfoque. Los conceptos principales de esta unidad son los siguientes. El límite elástico o esfuerzo de cedencia es el esfuerzo necesario para que un material experimente una deformación permanente. La plasticidad es la propiedad que permite a un material experimentar una deformación permanente sin romperse. Y la ductilidad, que es la medida de cuánta deformación plástica puede soportar un material. Ya que tenemos una visión general de los conceptos y de cómo se relacionan, pasemos a verlos uno a uno, empezando con el esfuerzo de cedencia. El esfuerzo de cedencia se define como el esfuerzo necesario para que un objeto empiece a deformarse permanentemente, es decir, que experimente una deformación plástica sin llegar a romperse o fracturarse. Conocer este valor del esfuerzo de cedencia es importante, ya que cuando una pieza se ha deformado más allá de su límite elástico, posiblemente no pueda realizar correctamente la función a la que estaba destinada y debe ser sustituida. Para obtener este valor, usualmente se realizan pruebas sobre muestras hechas con el material, sea probetas o especímenes, las cuales se someten a diversos esfuerzos o cargas, mientras se mide la elongación o estiramiento que experimentan con cada una. A estas pruebas se las conoce como ensayos de tracción. Para realizar entonces un ensayo de tracción, se comienza aplicando una fuerza desde cero y se va incrementando gradualmente el valor hasta que la muestra se rompe. Teóricamente puede obtenerse dividiendo la magnitud de la fuerza máxima y el área de sección transversal de la muestra, como se muestra en la pantalla. En los metales, el esfuerzo de cedencia se muestra y resulta un poco impreciso para algunos materiales y la precisión del equipo utilizado es un factor de peso. En ingeniería, entonces, se ha determinado que el esfuerzo de cedencia en estos materiales, ya sea como el acero estructural, es aquel que produce un 0.2% de deformación permanente en el objeto. Por eso ven esa recta tangente que está a 0.2% de la principal que pertenece al espacio elástico. Vemos cómo en los metales entonces se presenta un límite elástico relativamente bajo, permitiendo así deformaciones antes de su ruptura. Ahora pasamos a los cerámicos. Tienen límites de elasticidad, pero son tan enormemente altos que en tensión nunca se alcanzan. Los materiales se fracturan primero, incluso en cerámica de compresión y vidrios. En los polímeros, entonces pasa que depende de la temperatura relativa. A temperaturas bajas se comporta de una manera frágil, mientras que a temperaturas elevadas presenta comportamiento dúctil. Ahora veamos la plasticidad. Es aquella propiedad que permite al material sobrellevar deformaciones permanentes sin llegar a la ruptura. En el estado de plasticidad o plástico, los materiales pueden deformarse bajo esfuerzo constante y sostenido sin romperse. A la deformación permanente resultante de la plasticidad la llamamos deformación plástica. Las dislocaciones y la plasticidad. Las dislocaciones son defectos que provocan una distorsión en la red centrada en torno a una línea.
Las dislocaciones se crean durante la solidificación de los sólidos cristalinos y gracias a la presencia de las mismas en las redes de los materiales, como por ejemplo los metálicos, los átomos pueden moverse permitiendo que exista la deformación plástica. La ductilidad es la capacidad de un material de deformarse sin romperse. Esta propiedad es importante debido a que los materiales dúctiles toleran métodos de fabricación por deformación plástica y soportan una mayor cantidad de uso, ya que se deforman antes de romperse. La ductilidad se puede relacionar con la longitud o con el área. Su fórmula es el gradiente de las longitudes entre la longitud original del espécimen. Ahora veamos algunos ejemplos de estos conceptos. Empezando con el esfuerzo de excedencia, el acero, como vimos en las diapositivas anteriores, la curva de esfuerzo de formación del acero tiene un esfuerzo de excedencia bastante marcado. La plasticidad, tenemos botellas de plástico, ya como todos hemos visto en nuestra vida, pueden deformarse permanentemente sin romperse. Y para la ductilidad tenemos hilos de aluminio, que gracias a esta propiedad del aluminio, ellos pueden crearse. Ahora veamos algunos mapas de materiales, empezando con el mapa esfuerzo de excedencia-densidad. Este nos muestra una relación lineal, como podemos ver, en la cual al aumentar la densidad, aumenta también el esfuerzo de excedencia. Esta relación no nos sorprende, ya que en palabras llanas, mientras más masa hay en un pequeño espacio, mayor será el esfuerzo necesario para que se deforme el material permanentemente. Los metales, dado a que la densidad de ellos no varía mucho, tienen burbujas alargadas y delgadas, pero los largos rangos de metales, como por ejemplo el del cobre o el del acero, permiten a los diseñadores manipular la resistencia variando la composición y el historial del proceso. Los polímeros se encuentran agrupados con una resistencia entre 10 y 100 megapascales y los compuestos CFRP y GFRP tienen fortalezas que se encuentran entre los polímeros y los cerámicos, como era de esperarse, ya que son una mezcla de ambos. Continuamos entonces con el mapa de módulo de Young, esfuerzo de excedencia. El módulo de Young, siendo la constante que relaciona el esfuerzo de tracción o compresión con el respectivo aumento o disminución de longitud que tiene el objeto sometido a estas fuerzas. Se podría decir que es una medida de rigidez de los materiales. Mientras mayor entonces es el valor de módulo de Young, más rígido es el material. Y a la inversa, los materiales con valores bajos son más fáciles de doblar bajo carga. En el mapa podemos ver que los materiales con un módulo de Young alto, es decir, más rígidos, presentan un esfuerzo de excedencia alto, es decir, requieren una mayor fuerza para empezar a deformarse permanentemente. Los polímeros de ingeniería tienen grandes esfuerzos de excedencia, entre 0,01 y 0,1. Los valores de los metales son al menos un factor 10 más pequeños. Las maderas se encuentran en el contorno de 0,01, tan buenos como los mejores metales. Los elastómeros, debido a sus módulos excepcionalmente bajos, tienen valores de límite elástico en el rango de 1 a 10, mucho más grande que cualquier otra clase de materia. Ahora, en el diseño, a la hora de tomar en cuenta la plasticidad de los materiales, se tienen las siguientes propiedades. Se puede permitir que algunas partes de la estructura trabajar se deformen plásticamente siempre y cuando la estructura en su conjunto no se derrumbe. La ductilidad, presentado por la deformación final, es decir, la deformación máxima antes de fracturarse, el esfuerzo de tensión, siendo también la tensión máxima antes de fracturarse, y el comportamiento plástico controlado, que se consigue superando el límite elástico en toda la sección del componente a deformar. También en el diseño es importante conocer el esfuerzo de excedencia a la hora de diseñar elementos, ya que el diseño tiene el riesgo de fallar en cualquier momento una vez se excede este valor. Debemos de asegurarnos de seleccionar el material adecuado tomando en cuenta el valor preciso de la fuerza a la que dicho elemento será sometido. Si ocurre una deformación plástica no permanente no planificada,
Ejemplo, en el tramo de un puente o en tu bicicleta sería un grave accidente o una grave catástrofe. De ahí la importancia de esta unidad en el diseño. Eso es todo por hoy. Gracias. Y aquí se encuentran nuestras referencias bibliográficas.